El pacto satánico del general. Yo era un joven oficial cuando sucedió. Años de servicio me habían enseñado a esperar lo inesperado, pero nada podría haberme preparado para los eventos que se desatarían en el otoño de 2003. Esta es mi historia, la historia de cómo el general Marcus Everson, un hombre respetado y temido a partes iguales, descendió a un abismo del cual no hay retorno. Todo comenzó en Fort Hamilton, una base militar enclavada en una región remota y montañosa de Estados Unidos. El general Everson acababa de llegar para tomar el mando. Se rumoraba que venía de Washington, D.C., directamente de los pasillos del poder, aunque nadie sabía exactamente por qué había sido trasladado a un lugar tan aislado. Everson era un hombre de presencia imponente, con una mirada que podía helar la sangre y una voz que retumbaba como un trueno. No era de los que socializaban. Pasaba largas horas en su oficina y se decía que tenía contactos en todas las esferas del poder militar y político. Pero había algo en él que no cuadraba, un aire de misterio que lo rodeaba como una bruma impenetrable. Una noche, mientras patrullaba los terrenos de la base, escuché ruidos extraños provenientes de un antiguo edificio que se utilizaba como almacén. Era una construcción vetusta, con paredes de piedra y un techo que parecía a punto de ceder. A pesar de las advertencias de no acercarse a esa zona, la curiosidad me venció. Me acerqué sigilosamente, notando cómo la temperatura bajaba a medida que me aproximaba. Al asomarme por una de las ventanas rotas, lo que vi me heló la sangre. Dentro del edificio, iluminado únicamente por velas dispuestas en un círculo, estaba el general Everson. No estaba solo. Frente a él, una figura encapuchada, alta y delgada, le hablaba en un tono sibilino y gutural que no parecía humano. No pude entender las palabras exactas, pero el tono era siniestro, como si estuvieran hablando de algo prohibido y peligroso. El general asentía, su rostro una máscara de seriedad y determinación. Fue entonces cuando algo aún más extraño ocurrió. La figura encapuchada extendió su mano hacia el general, y en ese momento, una luz rojiza y antinatural brotó de sus dedos, envolviendo a ambos en una aura siniestra. En ese instante, supe que algo terrible estaba a punto de desatarse. Lo que vi esa noche fue solo el comienzo de una serie de eventos que desafiarían mi entendimiento y pondrían a prueba mi cordura. Después de aquella noche, la atmósfera en Fort Hamilton cambió. Se sentía una tensión palpable en el aire, como si todos intuyéramos que algo oscuro y desconocido se había instalado entre nosotros. El general Everson se volvió más reclusivo. Sus reuniones con el misterioso encapuchado se hicieron más frecuentes, siempre a altas horas de la noche y siempre en el mismo lugar, el antiguo almacén. Un mes después del primer incidente, ocurrieron sucesos inexplicables en la base. Equipos electrónicos fallaban sin razón aparente, se escuchaban ruidos extraños en los cuarteles, y varios soldados afirmaron haber visto figuras escurridizas moviéndose en la oscuridad. Pero lo más inquietante fue el cambio en el comportamiento de algunos militares. 3 soldados, hombres que siempre se habían destacado por su disciplina y cordura, comenzaron a actuar de manera errática. Murmuraban para sí mismos, se mostraban paranoicos y tenían explosiones de ira inexplicables. Fue entonces cuando me asignaron a una investigación interna para determinar la causa de estos sucesos. Sin embargo, sabía que todo estaba conectado con el general Everson y sus encuentros secretos. Una noche, decidí seguir al general tras una de sus reuniones. Caminaba con paso firme hacia su oficina cuando, de repente, se detuvo y giró la cabeza hacia mí. Su mirada era penetrante y amenazante. «Teniente, ¿hay algo que necesite?», preguntó con voz grave. «Todo está en orden, señor», respondí, tratando de ocultar mi nerviosismo. El general asintió y continuó su camino, pero sabía que ahora estaba en su radar. Al día siguiente, uno de los soldados afectados fue encontrado en su habitación, hablando en un idioma desconocido y dibujando símbolos extraños en las paredes. Lo trasladaron a la enfermería, pero murió en circunstancias misteriosas esa misma noche. La autopsia no reveló causa alguna de muerte. La situación se volvió insostenible. Más soldados comenzaron a mostrar signos de desequilibrio mental. Se hablaba en susurros de maldiciones y pactos diabólicos. Una noche, me armé de valor y decidí confrontar al general. Entré en su oficina sin previo aviso y lo encontré sentado en su escritorio, con un libro antiguo abierto frente a él. «General, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué son esos encuentros en el almacén?», pregunté con firmeza. El general me miró con una sonrisa fría.
Estás metiéndote en asuntos que no comprendes, teniente. Estoy llevando a cabo un proyecto que cambiará el curso de la historia, pero necesito lealtad absoluta. ¿A qué precio, general? ¿A costa de la salud de nuestros hombres?, repliqué. Fue entonces cuando el general se levantó y se acercó a mí. Hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, teniente. Fuerzas que pueden ser controladas y utilizadas para nuestro beneficio, pero requieren sacrificios. Antes de que pudiera reaccionar, el general recitó unas palabras en un idioma desconocido, y el ambiente en la habitación cambió. Una brisa fría y húmeda me envolvió, y sentí un miedo primordial que me paralizó. En ese momento, el aire en la oficina se volvió espeso, casi tangible, y una sombra oscura pareció emanar del general Everson. Su voz, ahora distorsionada y profunda, resonó en la habitación. No puedes detener lo que ya está en marcha. Pronto todo se revelará. Salí de su oficina, mi mente girando en un torbellino de miedo y confusión. ¿Qué había hecho Everson? ¿Qué clase de poder había desatado? Sabía que tenía que actuar, pero ¿cómo luchar contra algo que desafiaba toda lógica? Los días siguientes fueron un caos. Incidentes inexplicables continuaron ocurriendo, luces que parpadeaban sin razón, temperaturas gélidas en habitaciones cerradas y más soldados perdiendo la cordura. La base se convirtió en un hervidero de rumores y miedo. Una noche, mientras intentaba descifrar los recientes acontecimientos, recibí un mensaje críptico en mi teléfono. Era de un número desconocido y simplemente decía: «Reúnete conmigo en el almacén a medianoche, solo. Hay cosas que necesitas saber». A pesar de los riesgos, sabía que tenía que ir. Esa noche me dirigí al almacén, sintiendo cada sombra y cada ruido como una amenaza latente. Al entrar encontré a la figura encapuchada de mis pesadillas, esperándome. «Has sido valiente, pero imprudente», dijo la figura con una voz que era un susurro y un grito al mismo tiempo. «El general Everson ha desatado algo que no puede controlar, algo antiguo y malévolo. ¿Quién eres tú? ¿Y cómo puedo detener esto?», pregunté con urgencia. «Soy un vigilante de lo oculto, alguien que busca mantener el equilibrio. Este lugar, esta base, se construyó sobre un antiguo sitio de poder. El general lo sabía y lo explotó para sus propios fines. Para detenerlo, debes romper el sello que él ha creado. Pero ten cuidado, las consecuencias pueden ser catastróficas». La figura me entregó un pequeño amuleto, tallado con símbolos incomprensibles. «Esto te protegerá de las fuerzas que Everson ha convocado. Usa sabiamente esta protección». Después de esa revelación, salí del almacén con una misión, aunque no estaba seguro de cómo llevarla a cabo. Los días siguientes, investigué todo lo que pude sobre rituales y sellos antiguos, tratando de encontrar una manera de romper el hechizo del general sin provocar un desastre aún mayor. Finalmente, con el conocimiento adquirido y el amuleto en mano, me preparé para enfrentar al general. Sabía que la confrontación sería peligrosa, pero era la única manera de detener la espiral de locura y terror. La noche que elegí para actuar, la base estaba inusualmente tranquila. Me abrí paso hacia la oficina del general, cada paso resonando en los pasillos vacíos. Al llegar lo encontré de pie, mirando por la ventana a la noche estrellada. «Ha llegado el momento, general», dije con determinación. «Esto tiene que terminar». Everson se giró para enfrentarme, una sonrisa siniestra en su rostro. «Así que finalmente has venido. ¿Pero crees realmente que puedes detenerme? Lo que he iniciado va más allá de tu comprensión». Con el amuleto firmemente en mi mano, confronté al general. «No sé todo lo que has hecho, pero sé que debe terminar. Esta locura, este mal, no puede continuar». El general rió, un sonido frío y desprovisto de humanidad. «¿Mal? Estoy remodelando el mundo dándole un propósito. Los débiles se han derrumbado, pero los fuertes, como tú, podrían unirse a mí». Rechacé su oferta con desdén. «Nunca me uniría a tu causa». Fue entonces cuando Everson comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo y oscuro. Sentí una oleada de energía maligna fluyendo hacia mí. Pero con el amuleto en mi mano, creé un escudo protector que desvió la fuerza oscura. El general, sorprendido por mi resistencia, arremetió físicamente. En el combate cuerpo a cuerpo, la oficina se convirtió en un campo de batalla de fuerzas antinaturales. Golpes, muebles destrozados y gritos de furia llenaron la habitación. En medio del caos, logré arrebatarle al general un medallón que llevaba alrededor del cuello. Era la fuente de su poder, el sello que mantenía el pacto. Con toda mi fuerza,
lo rompí en dos, liberando una explosión de energía que me lanzó hacia atrás. El efecto fue inmediato. Una luz brillante inundó la habitación, y el general gritó en agonía mientras su cuerpo parecía consumirse desde adentro. En cuestión de segundos, se desvaneció, dejando atrás solo su uniforme y el medallón roto. Exhausto y herido, me arrastré fuera de la oficina. La base, que antes estaba llena de sombras y miedo, ahora parecía más tranquila, como si un gran peso hubiera sido levantado. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios y investigaciones. Las autoridades militares llegaron para tomar el control de la situación. Afortunadamente, el amuleto me había protegido no solo del poder oscuro del general, sino también de las represalias de los que podrían haber querido mantener en secreto lo sucedido. Con el tiempo, Fort Hamilton volvió a la normalidad. Los soldados afectados se recuperaron, aunque algunos llevaban las cicatrices psicológicas de lo que habían experimentado. Yo mismo dejé el ejército poco después, incapaz de volver a la vida que una vez conocí. Esta historia, mi historia, es un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo más allá de nuestra comprensión, y que, a veces, el verdadero enemigo no viene de afuera, sino de adentro, oculto en las sombras del poder y la ambición. El juramento del demonio en la academia. Desde que era joven, siempre me habían fascinado las historias de militares, sus hazañas y sacrificios. Esta fascinación me llevó a enlistarme en la academia militar más prestigiosa del país. Lo que nunca imaginé es que mi vida cambiaría para siempre en aquel lugar. Era un otoño gélido cuando llegué a la academia. El edificio, imponente y antiguo, se alzaba como un guardián silencioso en medio de un vasto terreno. Durante las primeras semanas, todo parecía normal, aunque exigente. Los instructores eran duros, pero justos, y mis compañeros, un grupo diverso de jóvenes con sueños y aspiraciones similares a los míos. Sin embargo, una noche, mientras estudiaba en la biblioteca, me topé con un libro antiguo escondido entre los estantes. Su portada era de cuero negro, sin título alguno. Movido por la curiosidad, lo abrí. Las páginas amarillentas contenían textos en un idioma desconocido y dibujos extraños, símbolos que me eran completamente ajenos. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Voces susurrantes se escuchaban en los pasillos por la noche, objetos se movían solos, y una sensación de estar siendo observado constantemente me invadía. Al principio pensé que era el estrés o la falta de sueño, pero pronto me di cuenta de que había algo más, algo oscuro y siniestro. Una noche, mientras dormía, desperté abruptamente, sintiendo una presión en mi pecho. Paralizado, vi una figura sombría al pie de mi cama. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada penetrante. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Tan rápido como apareció, la figura desapareció, dejándome temblando y sudoroso. A la mañana siguiente, decidí investigar. Mis pesquisas me llevaron a descubrir la historia oculta de la academia. Hace más de un siglo, el fundador de la institución, un militar de renombre, había realizado un pacto con una entidad oscura para garantizar el éxito y la gloria de la academia y sus graduados. Este pacto implicaba un sacrificio cada 50 años, un alma joven y prometedora. La revelación me golpeó como un puñetazo. Era posible que lo que estaba experimentando estuviera relacionado con este antiguo pacto, y si yo fuera el próximo sacrificio. Decidí enfrentar mi miedo y buscar más información. Por las noches, me aventuraba en las partes más antiguas y olvidadas de la academia, donde el aire se sentía más denso y el silencio era abrumador. En una de esas exploraciones encontré una habitación oculta detrás de una estantería en la biblioteca. Dentro había un altar y varios objetos rituales, junto con un diario antiguo que parecía pertenecer al fundador de la academia. El diario detallaba el pacto y las instrucciones para el ritual que debía realizarse cada 50 años. La noche del sacrificio, un estudiante sería elegido y llevado al altar. Ahí, su vida sería ofrecida a la entidad oscura, asegurando así la prosperidad continua de la academia. Mis manos temblaban al leer las páginas. El próximo sacrificio estaba programado para este año. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿Había sido seleccionado sin saberlo? ¿Era esa la razón de las apariciones y los sucesos extraños? Comencé a ver señales por todas partes. Los instructores me miraban de forma extraña, y algunos de mis compañeros evitaban mi compañía. No sabía si era paranoia o si realmente había algo siniestro en marcha. Una noche, mientras caminaba de regreso a mi habitación,
Escuché pasos detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Aceleré el paso, pero los pasos detrás de mí también se aceleraron. Corrí, y justo cuando giré en un pasillo, me topé de frente con uno de los instructores. Sus ojos no eran normales. Había algo maligno en ellos. Con una voz que heló mi sangre me dijo: «Es hora». Intenté escapar, pero sentí una fuerza invisible que me paralizaba. Me arrastraron a la habitación oculta, donde el altar estaba preparado. Mis gritos de ayuda eran inútiles. La academia parecía muerta a esas horas de la noche. Mientras me ataban al altar, vi la figura sombría nuevamente, esta vez claramente una presencia física, no solo una aparición. El instructor comenzó a recitar palabras en un idioma desconocido, y la figura se acercó más. En ese momento de terror absoluto, algo dentro de mí despertó. Una fuerza, una voluntad de vivir que nunca supe que tenía. Comencé a luchar contra mis ataduras, gritando con cada fibra de mi ser. En el clímax del ritual, con un esfuerzo sobrehumano, logré liberar una de mis manos y agarré uno de los objetos rituales, un cuchillo antiguo. Con un grito desesperado apuñalé la figura sombría. Un chillido ensordecedor llenó la habitación, y la figura se disipó como humo. Los instructores presentes cayeron al suelo, como si el hechizo que los controlaba hubiera sido roto. En el caos que siguió, logré soltarme completamente y escapé de la habitación. Corrí por los pasillos vacíos, el eco de mis pasos resonando en las paredes de piedra. Sabía que tenía que salir de la academia, pero también sabía que debía detener este ciclo de terror. Armado con el cuchillo ritual y una determinación feroz, volví a la habitación oculta. Los instructores todavía estaban allí, recobrando la conciencia, confundidos y desorientados. Les expliqué lo que había descubierto, mostrándoles el diario del fundador y los restos del altar ahora destruido. Al principio hubo resistencia, incredulidad, pero a medida que las piezas encajaban, la verdad se volvió innegable. Juntos, decidimos poner fin a este ciclo oscuro. El diario contenía también un ritual de clausura, una forma de romper el pacto. Aunque era arriesgado y desconocíamos las consecuencias, sabíamos que era nuestra única oportunidad. Esa noche, bajo un cielo estrellado y con el viento aullando entre los árboles, realizamos el ritual de clausura. Cada palabra, cada gesto, se sentía cargado de un poder ancestral. A medida que el ritual llegaba a su fin, una tormenta se desató, como si el mismo cielo reaccionara a nuestra osadía. Y entonces, en un momento de silencio absoluto, todo terminó. La sensación de opresión, la presencia maligna, todo desapareció. El aire se llenó de una sensación de paz, algo que la academia no había sentido en más de un siglo. Los días siguientes estuvieron llenos de confusión y preguntas. La dirección de la academia fue informada y se llevaron a cabo investigaciones exhaustivas. Se decidió mantener en secreto lo ocurrido, para proteger el legado y la reputación de la institución. Pero para aquellos de nosotros involucrados, la verdad permanecería siempre. Terminé mis estudios en la academia, pero la experiencia me cambió para siempre. Aprendí que el verdadero coraje no siempre está en el campo de batalla, sino a veces en enfrentar las oscuridades que se esconden en los rincones más insospechados. La figura sombría nunca volvió a aparecer, y la academia prosperó. Pero esta vez, por el mérito y el esfuerzo de sus estudiantes y profesores, no por un pacto oscuro y siniestro. Y aunque rara vez hablo de lo que sucedió, la historia permanece grabada en mi memoria. Un recordatorio constante de que a veces, los verdaderos demonios no están en las historias de fantasía, sino ocultos en las sombras de nuestra propia realidad. El teniente y el culto a la noche. Yo siempre había creído que los límites de la realidad estaban bien definidos, que lo que yacía más allá de nuestra comprensión simplemente no existía. Sin embargo, mi servicio en la base militar de Fort Harrison en Montana desmanteló esa creencia, dejando al descubierto una verdad mucho más oscura y perturbadora. Mi nombre es Ethan Carter, y era un teniente en el ejército de los Estados Unidos. Mi historia comienza en una fría noche de noviembre, cuando el viento soplaba con tal fuerza que parecía querer arrancar los árboles de raíz. La base estaba tranquila, la mayoría del personal se había retirado a sus cuarteles, buscando refugio del clima inclemente. Esa noche me encontraba de guardia supervisando la seguridad de la base. Mientras patrullaba las afueras del perímetro, noté una luz parpadeante en el bosque adyacente. Al principio pensé que podría ser un cazador o un excursionista perdido,
una ocurrencia no tan inusual en esos parajes, pero algo en la forma en que esa luz titilaba, con un ritmo casi hipnótico, me impulsó a investigar más a fondo. Caminé a través del espeso manto de nieve, mis botas dejando huellas profundas en su paso. La luz parecía alejarse a medida que me acercaba, como si me estuviera guiando más adentro del bosque. Después de varios minutos, llegué a un claro iluminado por lo que parecía ser velas dispuestas en un círculo. En el centro del círculo, había un grupo de personas con túnicas oscuras. No pronunciaban palabra, pero sus movimientos eran deliberados, como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al darme cuenta de que no estaba presenciando una simple reunión clandestina, sino algo mucho más antiguo y siniestro. Antes de que pudiera reaccionar, una de las figuras se volvió hacia mí. Sus ojos, visibles bajo la capucha de la túnica, brillaban con una intensidad sobrenatural. En ese momento, supe que había cometido un error al seguir esa luz. ¿Quién eres tú?, pregunté intentando disimular el temor en mi voz. La figura no respondió, pero su mirada penetrante me hablaba de secretos oscuros y conocimientos prohibidos. Sentí una opresión en el pecho, como si una fuerza invisible me estuviera aplastando. Fue entonces cuando escuché un sonido extraño, un murmullo apenas audible que parecía provenir del bosque mismo. Las palabras eran indescifrables, pero llevaban consigo una urgencia que no pude ignorar. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies no respondían. Estaba atrapado no solo físicamente, sino también por una curiosidad mórbida que me impedía huir. Quería saber más sobre aquel culto, sobre aquellos seres que desafiaban toda lógica y razón. La figura encapuchada dio un paso hacia mí, y aunque no podía ver su rostro, sentí que estaba sonriendo. «Has venido a nosotros, Ethan Carter», dijo con una voz que sonaba como el crujir de hojas secas. «Y ahora, eres parte de algo mucho más grande». Mis pensamientos giraban en un torbellino de confusión y miedo. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Qué querían de mí? Quise hablar, gritar, hacer cualquier cosa para romper el hechizo, pero mi voz se había esfumado en el frío aire nocturno. Entonces el círculo de velas se iluminó con mayor intensidad, revelando más detalles de la escena. Vi símbolos tallados en los árboles, incomprensibles pero inquietantemente familiares, como si los hubiera visto en sueños olvidados. El grupo comenzó a cantar en un idioma que no conocía, pero cada palabra resonaba en mí con un poder ancestral. De repente, uno de ellos avanzó hacia el centro del círculo, llevando consigo un objeto envuelto en telas oscuras. Con movimientos ceremoniales, develó una antigua reliquia, una daga cuya hoja parecía absorber la luz de las velas, envolviéndola en sombras. «Esta es la daga de Erebus», dijo la figura que me había hablado. «Ha sido forjada en los fuegos del inframundo y bañada en la luz de un eclipse lunar. Con ella realizaremos el rito que fortalecerá nuestro pacto». Mis ojos no podían apartarse de la daga. A pesar del miedo que me embargaba, una parte de mí se sentía fascinada, atraída por el poder oscuro que emanaba de aquel objeto. El cantar se hizo más fuerte, más urgente, y sentí como mi voluntad se desvanecía. Sin darme cuenta, di un paso hacia el círculo. El frío de la nieve ya no me afectaba. Todo mi ser estaba concentrado en la daga y en las figuras que me rodeaban. Uno de ellos se adelantó y me tomó de la mano. Su tacto era gélido, como si no perteneciera a este mundo. «Únete a nosotros, Ethan», dijo con voz seductora. «Acepta tu destino». Quise resistirme, pero algo dentro de mí había cambiado. La realidad tal como la conocía se había desmoronado, dejando solo el misterio de aquel ritual y la promesa de un poder desconocido. La figura me entregó la daga y sus palabras resonaron en mi mente. «Con este acto, sellarás tu destino y te unirás al culto de la noche». Tomé la daga con manos temblorosas, sintiendo su peso y su fría presencia. Miré a mi alrededor, a las figuras encapuchadas que ahora parecían esperar mi próximo movimiento con anticipación febril. Al sostener la daga, una oleada de imágenes y sensaciones inundó mi mente. Visiones de rituales antiguos, de figuras encapuchadas bajo la luz de la luna, de sacrificios y pactos sellados en la oscuridad. La realidad se mezclaba con lo incomprensible, y yo, un mero teniente del ejército, me encontraba en el centro de todo. Mientras el canto crecía en intensidad, levanté la daga, sintiendo su poder fluir a través de mí. Era como si una fuerza ancestral me guiara, dictando cada movimiento.
En ese momento, supe que estaba a punto de cruzar un umbral del cual no habría retorno. Justo cuando estaba a punto de cumplir con el acto que se esperaba de mí, un destello de lucidez atravesó mi mente nublada. Pensé en mi vida en la base, en mis compañeros, en todo lo que conocía y consideraba real. ¿Era este el camino que realmente quería seguir? ¿Entregar mi alma a un culto desconocido, cuyas intenciones y consecuencias eran un misterio? Con un esfuerzo sobrehumano, bajé la daga. El canto se detuvo abruptamente, y las figuras se volvieron hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y furia. «¿Qué haces?», preguntó la figura que me había hablado anteriormente. Su voz, antes seductora, ahora tenía un matiz amenazante. «No puedo hacerlo», dije con voz temblorosa. «No sé qué es todo esto, pero no es lo que quiero». Hubo un momento de silencio tenso. Luego, la figura dio un paso hacia mí, y supe que mi negativa había roto algún tipo de equilibrio precario. «Entonces, has sellado otro destino, Ethan Carter», dijo con frialdad. «Pero recuerda, las puertas que has abierto esta noche no se cierran fácilmente». En un instante, el círculo de velas se apagó, sumiendo el claro en una oscuridad impenetrable. Sentí un viento helado barrer el lugar, y cuando mis ojos se adaptaron a la oscuridad, me di cuenta de que estaba solo. El culto, la daga, las figuras encapuchadas, todo había desaparecido. Regresé a la base, mis pensamientos un torbellino de confusión y miedo. ¿Qué había sido real? Había imaginado todo aquello, pero la sensación de frío en mi mano donde había sostenido la daga era demasiado vívida para ser una ilusión. En los días siguientes, intenté retomar mi rutina, pero algo en mí había cambiado. Empecé a tener sueños vívidos, pesadillas en las que el círculo de velas y las figuras encapuchadas reaparecían llamándome e instándome a completar lo que había empezado. Y entonces sucedieron los incidentes. Pequeñas cosas al principio, objetos desplazados en mi oficina, susurros en los pasillos de la base, sombras que se movían en el rabillo de mi ojo. Pero pronto, estos fenómenos se intensificaron. Una noche, desperté para encontrar mi habitación bañada en una luz de luna fría y antinatural. En la esquina, vi la silueta de una de las figuras del culto, observándome en silencio. Parpadeé, y se había ido, pero el mensaje era claro. No me habían olvidado. Los días se convirtieron en semanas, y cada noche traía consigo nuevos horrores. Empecé a ver figuras en las sombras, susurrando palabras ininteligibles. Estas apariciones se volvían cada vez más frecuentes y aterradoras. A veces, en el silencio de la noche, escuchaba mi nombre susurrado por voces que no pertenecían a este mundo. Mi rendimiento en la base comenzó a sufrir. Mis superiores notaron mi comportamiento errático y mis ojeras profundas. Me preguntaron si todo estaba bien, si necesitaba ayuda, pero ¿cómo podría explicarles la verdad? ¿Cómo podría decirles que había sido marcado por un culto antiguo cuyos miembros parecían ser más sombras que carne y hueso? Intenté buscar ayuda. Visitaba la capellanía de la base, buscando algún tipo de consuelo o explicación. Pero aunque el capellán me escuchaba con paciencia, sus palabras de fe y esperanza sonaban vacías ante la oscuridad que me había consumido. Un día, mientras caminaba por un pasillo solitario de la base, sentí una presencia tras de mí. Al darme vuelta, me encontré cara a cara con una de las figuras encapuchadas. Su rostro seguía oculto, pero sus ojos ardían con una luz fría y despiadada. «¿Por qué me siguen?», grité, la desesperación quebrando mi voz. «¿Qué quieren de mí?». La figura no respondió, pero extendió su mano hacia mí, revelando la misma daga que había sostenido aquella noche en el bosque. La hoja parecía consumir la luz a su alrededor, sumiéndola en una oscuridad más profunda. «¿Sabes lo que debes hacer?», dijo la figura con una voz que resonaba en mi cabeza. «El rito debe completarse». En ese momento, un grito de terror escapó de mis labios. Corrí dejando atrás a la figura y la daga, corriendo sin rumbo por los pasillos de la base. Podía oír sus pasos detrás de mí, siempre a la misma distancia, nunca acercándose, nunca alejándose. Finalmente, me encontré en el exterior, bajo el cielo nocturno. La luna brillaba con una luz enfermiza, bañando el mundo en un resplandor pálido. Caí de rodillas, sollozando, mi mente al borde de la locura. Fue entonces cuando lo supe. No podía escapar de ellos, no importaba cuánto lo intentara. Había sido elegido para un propósito que no comprendía,
marcado por fuerzas que desafiaban toda explicación. En los días siguientes, me volví más retraído, hablando conmigo mismo, intentando encontrar una salida a mi dilema, pero en el fondo sabía que no había escape. La daga, el culto, el rito, todo se había convertido en parte de mí. Una noche me encontré de pie en el mismo claro del bosque, la daga en mi mano. Las figuras encapuchadas me rodeaban, sus voces uniéndose en un canto antiguo y ominoso. Sabía lo que tenía que hacer, pero una parte de mí todavía resistía, clamando por la luz del día y la normalidad. Ahí estaba yo, en el claro, la daga en mi mano temblorosa. La luna brillaba con intensidad, iluminando el círculo de figuras encapuchadas. El canto se elevaba, cada vez más fuerte, llenando el aire con una energía que se sentía casi tangible. Cerré los ojos por un momento, intentando encontrar un resquicio de valor o tal vez de locura para hacer lo que se esperaba de mí. Pero en ese instante de oscuridad bajo mis párpados, vi rostros, los de mis compañeros en la base, mi familia, personas que había jurado proteger y servir. ¿Cómo podría traicionar todo lo que había sido, todo lo que había creído? Abrí los ojos y enfrenté a la figura que parecía ser su líder. No puedo hacerlo, dije con voz firme, aunque mi interior se estremecía de miedo. No importa lo que me pase, no seré parte de esto. La figura se acercó. Su presencia era como una ola de frío glacial. Entonces, enfrentarás las consecuencias de tu elección, dijo con una voz que parecía venir de un abismo sin fondo. En ese momento, el canto cesó abruptamente. El aire se llenó de un silencio pesado, cargado de una expectativa ominosa. Las figuras comenzaron a dispersarse, desvaneciéndose en la oscuridad del bosque, dejándome solo bajo la luz de la luna. Sentí un alivio momentáneo, pero pronto fue reemplazado por una sensación de desolación y miedo. ¿Qué había hecho? ¿Qué destino había sellado para mí mismo al desafiar a aquel culto? Regresé a la base, pero sabía que no encontraría paz. En los días siguientes, las visiones y las voces se hicieron más intensas. Veía sombras moverse en las esquinas de mi visión. Escuchaba susurros en el viento. Sentía miradas sobre mí, incluso cuando estaba solo. Una noche, mientras yacía en mi cama, incapaz de dormir, escuché un sonido inconfundible, el tintineo suave de la daga. Me levanté de un salto, encendiendo la luz, pero no había nada en la habitación. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado era abrumadora. Los días se volvieron un tormento. Sabía que no podía seguir así. Necesitaba encontrar respuestas, entender qué era ese culto y cómo podría liberarme de su influencia. Comencé a investigar en secreto, buscando en antiguos archivos de la base, leyendo libros olvidados en la biblioteca, incluso explorando sitios en internet que trataban sobre lo oculto y lo sobrenatural. Lo que encontré me llenó de más preguntas que respuestas, pero una cosa se hacía evidente. Este culto tenía raíces antiguas y su influencia se extendía más de lo que jamás hubiera imaginado. Una tarde, mientras buscaba entre viejos documentos, encontré una referencia a un grupo conocido como los Guardianes de la Noche, un culto que supuestamente había existido hace siglos y que había sido disuelto por la Iglesia. Pero lo que me heló la sangre fue una ilustración en el documento. La daga que había sostenido en mis manos, exactamente igual a la que me habían mostrado en el bosque. Armado con este nuevo conocimiento, mi determinación se fortaleció. Decidí que si iba a enfrentar a este culto necesitaba entender completamente su historia y sus objetivos. Mis investigaciones me llevaron a un viejo monasterio en las afueras del estado, un lugar que, según los registros, tenía vínculos con la disolución de los Guardianes de la Noche. El viaje fue largo y solitario. A medida que me acercaba al monasterio, la naturaleza parecía tornarse más sombría, los árboles más retorcidos, el cielo más gris. Cuando finalmente llegué, me encontré con un edificio antiguo y desgastado. Sus paredes de piedra se alzaban imponentes y misteriosas. Fui recibido por un monje de aspecto anciano, cuyos ojos reflejaban una mezcla de sabiduría y profunda tristeza. Le expliqué mi situación, omitiendo los detalles más inverosímiles, pero haciendo énfasis en la daga y el culto. El monje me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró profundamente. Hace mucho tiempo, existió un culto que adoraba a antiguas deidades de la oscuridad. Creían en el poder de la noche,
y en rituales que desafiaban la moralidad y la naturaleza misma. Lo que describes coincide con los Guardianes de la Noche, un grupo que creíamos extinto. Me llevó a una biblioteca polvorienta, donde comenzamos a buscar textos relacionados con el culto. Después de horas de búsqueda, encontramos un tomo desgastado que parecía contener las respuestas que buscaba. El libro hablaba de rituales, de la daga y de un rito de iniciación que vinculaba al iniciado con el culto de por vida. «Mira esto», dijo el monje, señalando un párrafo. Habla de un ritual de liberación, pero advierte sobre los grandes riesgos y sacrificios necesarios para romper el vínculo. El texto era vago, lleno de simbolismos y advertencias crípticas. Hablaba de un lugar específico, donde la tierra y el cielo se encontraban en un equilibrio perfecto, y de una noche específica, cuando la luna y las estrellas formaban un patrón conocido solo por los miembros más antiguos del culto. Sabía que tenía que intentarlo, si había alguna posibilidad de liberarme de la maldición que había caído sobre mí. Debía tomarla, sin importar el riesgo. Regresé a la base para prepararme. Las visiones y las voces se intensificaron, como si el culto supiera que estaba planeando algo. Pero mi determinación era firme. No iba a permitir que el miedo dictara mi destino. La noche designada llegó demasiado rápido. Equipado con todo lo que necesitaba, incluido el antiguo texto, me dirigí al lugar descrito en el libro. Era una colina solitaria, lejos de cualquier sendero trillado. Un lugar donde el cielo parecía extenderse infinitamente y las estrellas brillaban con una luz inusual. Empecé a realizar el ritual siguiendo las instrucciones del libro. Cada paso se sentía como una eternidad, cada palabra del encantamiento resonaba en la noche. A medida que avanzaba, el aire se llenó de electricidad y una sensación de algo antiguo y poderoso me rodeó. Allí estaba, en la cima de la colina, rodeado por la inmensidad de la noche. Las palabras del antiguo encantamiento fluían de mis labios, cada sílaba resonando en el aire cargado de energía. Podía sentir cómo el tejido de la realidad se tensaba y retorcía a mi alrededor. A medida que el ritual avanzaba, la atmósfera se volvía más opresiva. El viento susurraba entre los árboles, llevando voces que parecían llamar mi nombre, intentando distraerme, hacerme perder la concentración. Pero seguí adelante, guiado por la desesperación y la esperanza de romper el vínculo con el culto. De repente, el cielo se oscureció aún más, como si alguna entidad masiva se desplazara entre las estrellas. Una sensación de inminente peligro me invadió. Sabía que estaba a punto de enfrentar el núcleo mismo del poder del culto. Entonces, en el clímax del ritual, sentí una presencia abrumadora. Era como si los mismos guardianes de la noche se hubieran materializado en el aire a mi alrededor. La temperatura cayó drásticamente y un viento helado sopló a través del claro, extinguiendo las velas que había dispuesto en un círculo a mi alrededor. En ese instante, la daga apareció en mi mano. No recordaba haberla tomado, pero allí estaba, su hoja oscureciendo aún más la noche. Sentí una urgencia, una necesidad de completar el ritual con un acto final y definitivo. Pero antes de que pudiera moverme, una figura emergió de las sombras. Era una de las figuras encapuchadas del culto, su presencia tan imponente y terrorífica que mi corazón se detuvo por un momento. «Ethan Carter», dijo la figura con una voz que parecía venir de todas partes. «Has desafiado el destino que te fue otorgado, pero no puedes escapar de lo que eres, no puedes negar tu parte en nuestro diseño». Miré a la figura, la daga aún en mi mano. «No soy un peón en tu juego», dije con voz temblorosa pero decidida. «Haré lo que deba para liberarme de ti y de tu culto maldito». La figura se rió, un sonido que heló mi alma. «Entonces adelante, completa el ritual. Veamos si realmente tienes el poder para liberarte». Con un grito que mezclaba desafío y terror, levanté la daga y completé el ritual como el libro lo describía. La daga atravesó el aire, y en ese instante, una explosión de luz y sonido me envolvió. Cuando la luz se disipó, me encontré solo en la colina. La figura y la sensación opresiva habían desaparecido. La daga ya no estaba en mi mano, y por primera vez en mucho tiempo, sentí un peso levantarse de mis hombros. Exhausto pero aliviado miré al cielo, donde las estrellas brillaban con una luz clara y pura. No sabía si había logrado romper el vínculo con el culto, o simplemente había aplazado mi destino. Pero en ese momento, bajo el vasto cielo nocturno, me sentí libre.